Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Acá Hola. estamos en un espacio semanal de intervención creativa. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el lenguaje y tenemos una visita de Tamara, que es coach ontológico profesional y facilitadora, que va a estar con nosotros en esta conversación sobre el lenguaje. Así que me gustaría preguntar a ustedes qué les suena y cómo escuchan sobre el papel que juega en el lenguaje en el encuentro con el otro. Lorena, ¿te gustaría comentar algo? Bueno, primero buenas tardes, gracias por poder estar nuevamente en este espacio con todos y cada una de ustedes. Pensaba, bueno, el encuentro pasado abrimos una conversación hablando de la distinción del poder, ¿no es cierto? Como esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de generar acción y obtener algunos resultados. En esto de generar, pensaba, bueno, y acá el lenguaje, cómo se pone en juego, ¿no? Si decimos que en el lenguaje nace todo, en el lenguaje nace esta capacidad de acción. Así que la idea era poder hablar un poquito y compartir con ustedes la posibilidad que nos da el lenguaje para generar nuevas cosas. Nosotros lo podemos ver desde un lugar solamente para describir acciones, describir lo que sucede en el mundo, o podemos utilizar el lenguaje para generar y transformar nuestras realidades, ¿no es cierto? Y en ese sentido, me parece como muy potente traerlo acá a la conversación. Y digo por qué, porque nosotros en realidad, digamos, si siempre estamos describiendo situaciones, generalmente hacemos como a través de juicios y utilizamos afirmaciones que las podemos validar, y juicios como las interpretaciones sobre esa situación, pero siempre nos quedamos como dando vuelta en lo mismo. Si nosotros queremos obtener nuevos resultados, sabemos que, digamos, el camino es la utilización de este lenguaje generativo. Y para eso contamos claramente con algunos, actos lingüísticos, que después alguna de ustedes puede contar un poco más, pero me parecía importante cómo ver a este lenguaje generativo en esta posibilidad de traer a la existencia aquello que no existe hasta el momento, justamente. Es decir, lo que yo no puedo ver, no puedo lenguajear, digamos, difícilmente se puede transformar. Por eso la invitación es a pensar cómo está siendo hoy, cómo estamos siendo en relación a la utilización del lenguaje en ese encuentro con el otro. ¿Nos abre o nos cierra posibilidades? Muy interesante. Y me gustaría saber, ¿vos qué te parece, Pamela, todo esto del lenguaje generativo, descriptivo, tal como lo comenta Lorena? Bueno, un poco lo que nos adelantaba Lorena en relación a que cómo distinguimos la manera en que conversamos, ¿no? Solamente describiendo nuestra realidad o generando nuestra realidad. Digamos, la importancia del lenguaje y el poder, diría yo, que radica justamente en el lenguaje, con la capacidad de acción, ya que el lenguaje también, desde la mirada ontológica, es acción, ¿sí? Cuando describimos el hecho está primero, y lo único que hacemos es contar sobre una situación determinada, mientras que utilizando el lenguaje generativo para generar un futuro diferente que estamos viviendo y crear una realidad, una vida diferente, un futuro diferente, primero está el lenguaje y después la acción. Y esa recurrencia, ¿no? Hablamos como observamos y somos capaces de observar también desde el lenguaje, desde cómo nos comunicamos, cómo lenguajeamos en el decir del doctor Maturana, ¿no? Bueno,
Y vos, Fernanda, ¿cómo lenguajeás? Tenés el micrófono. Acordate que soltás tu micrófono. Ahí está, ahí está. Bueno, hago un esfuerzo por salir del mundo descriptivo, de los juicios y de las afirmaciones, para entrar en el mundo generativo, que esta es la invitación, que son las declaraciones y las POP, las promesas, ofertas y pedidos. Realizar una declaración es mirar al futuro, es comprometerme con lo que voy a hacer. Y este compromiso me lleva a una acción real, ¿no? Y dentro de esta acción, de este compromiso, tengo unas herramientas más, que son estas ofertas, pedidos y promesas. Siempre en una relación con el otro, que con el otro, teniendo en cuenta que es tan legítimo como lo soy yo. Entonces, en esta conversación con el otro, vamos a tener en cuenta que lo importante no va a ser lo que yo digo ni mi mensaje. Lo importante no es mi verdad, que estaríamos en una comunicación tradicional. Lo importante va a ser la relación. ¿Cuán importante es mi relación con esta persona para seguir adelante, ¿no? Con esta conversación? Y basándonos, o a partir de esto, un mundo diferente de acciones por delante. Y acá entra a jugar también mi escucha. Cómo escucho esta otra persona con la que yo estoy teniendo una relación, con la que quiero trabajar, con mi jefe, con mi pareja, con el que sea, que es válido, cómo lo estoy escuchando para generar acciones también, ¿no? En conjunto. Gracias, Fer. Bueno, Tamara, contanos de todo eso que las chicas expusieron sobre cómo usar el lenguaje. ¿A vos qué es lo que te convoca desde el lenguaje? ¿Cómo lo sentís y cómo lo expresás? Bueno, primero que nada, gracias por esta invitación y por la oportunidad. Y bueno, comentarles que yo vivo el lenguaje trayendo la conciencia siempre, que es uno de los 3 dominios del ser. Es lenguaje, cuerpo y emoción. Nos comunicamos como sentimos. Nos comunicamos según lo que sentimos en el cuerpo. Está muy relacionado con lo que miramos, ¿no? Cómo observamos, cómo sentimos y qué lenguajeamos. Entonces, traer a la conciencia esto, que claramente el lenguaje es uno de los dominios del ser, y por lo tanto una comunicación productiva, un lenguaje generativo, se va a dar siempre y cuando también emocionalmente estemos bien y corporalmente estemos bien. Entonces yo particularmente lo vivo desde ese lugar. Hablamos como sentimos. Qué lindo. Bueno, qué interesante cómo hemos comenzado, ¿no? O sea, de repente Lorena abre la conversación sobre las posibilidades del uso del lenguaje
Pamela reafirma algunos conceptos del lenguaje generativo y del descriptivo, Fernanda amplía un poquito más, y vos llegás a este punto de la emoción, que es uno de los puntos que a mí particularmente me gusta mucho. Me parece que esa cuestión del lenguaje hablado, que es siempre que nosotros nos acordamos, ¿no? ¿Cómo yo hablo? ¿Qué palabras utilizo? ¿Cómo yo desarrollo mi lenguaje? ¿Cómo dentro de mi cabeza lo proceso y lo suelto? ¿Soy una persona que siempre estoy describiendo lo que está pasando? ¿O de lo que pasa yo lo proceso justamente por mis emociones y lo transformo en una posibilidad real de lo que yo pueda decir, de generar una situación distinta? Y también pasamos por la declaración, que fue lo que comentó Fernanda, que es muy potente dentro del lenguaje. Nosotros tenemos el lenguaje no verbal, que es lo que nos acompaña, justamente que es esta parte del cuerpo. Hemos hablado en las otras conversaciones que hemos tenido en las otras dos oportunidades, que fue sobre la emoción de este momento y sobre el poder, el control. Entonces, creo que traer el lenguaje en este momento nos da mucha facilidad para describir y volver sobre estas primeras conversaciones que hablamos de la emoción y de cómo lo expresamos. Así que, dando una segunda vuelta de tuerca en nuestro lenguaje, me gustaría comenzar con Fer sobre utilizando mi emoción, mi poder, cómo establezco un mejor lenguaje para traducir todo esto. Bueno, yo creo que somos, un poquito trayendo lo que decía Tamara, somos lo que sentimos, las emociones pasan a través de nuestro cuerpo y nos expresamos. ¿Cuál es la invitación o cuál, digamos, es esto que nos convoca? Que podemos gestionar, que estas emociones no las podemos evadir, no las podemos suprimir, no las podemos controlar. Pero sí podemos ser conscientes, podemos empezar a conocernos, en qué situaciones se dan estas emociones que nos son incómodas. Puede ser en el momento de tener que hablar con el jefe, por ejemplo, y no me animo porque me da miedo, y entonces debo ser consciente y prepararme porque necesito lenguajear de una manera poderosa, mirando hacia el futuro y siendo consciente qué es lo que pasa en mi cuerpo y que somos seres emocionales que pensamos. Entonces, la invitación es a reconocerse en sus emociones y a partir de ahí generar una conversación poderosa y productiva. Perdón. Lorena, ¿cómo lo escuchaste, lo que comenta Fer? Bueno, me quedaba pensando, digo, qué potente traer las emociones, ¿no? Como uno de los dominios del observador, de cómo estamos siendo en nuestro transitar. Y en este sentido decía, bueno, en el uso del lenguaje, poder pensar si la emoción me tiene o yo la tengo, ¿no? Esto también hace la diferencia, cómo lo usamos el lenguaje. Parece lo mismo, pero que una emoción me tenga es una cuestión y que yo la pueda tener y gestionar es otra. Porque claramente es el poder tenerla yo y buscar y decidir transformarla y canalizarla me va a llevar a una historia diferente. A que si la emoción me tiene y en ese momento
estoy hablando con un otro, por ejemplo, lo que puede suceder ahí, ¿no? Cuando nos invade la emoción. Eso pensaba por una parte, y lo otra, esta pregunta que cuando me estaba haciendo, digo, de este primer momento, pensaba, bueno, ¿qué lenguaje habita en mi estar siendo hoy? ¿Y cuál es la diferencia, no? ¿En qué lugar me pone ese uso del lenguaje? ¿Como víctima o como protagonista? Hay muchas conversaciones internas que uno abre y que siempre tiene una excusa para no hacer una determinada cosa, acción, dice no porque el tiempo, no porque la gente, no porque no pude, no porque no me dejaste, mirá lo que hacés, mirá lo que me producís, es decir, siempre está todo afuera, describo esta situación, y entonces eso me hace que esté siempre como a la deriva, ahí, dando vueltas. Ahora, si me asumo como protagonista y me hago cargo de lo que está pasando y de cómo estoy accionando, digo, empiezo a generar nuevos resultados. Siempre es de adentro hacia afuera, por lo que tenemos esta posibilidad, y la invitación es a generar mundos diferentes a partir del hacerse cargo de cómo estoy utilizando el lenguaje, incluso en aquellas conversaciones internas o en mi estar siendo en soledad. Digo. Así que me quedo con eso que es maravilloso. Muy lindo, muy lindo. Sí, el estar siendo es primordial. Tamara, ¿cómo lo ves todo esto? Que vos sacaste la emocionalidad, trayendo el observador. Creo que aportando un poco a lo que decía Lorena con respecto a gestionar la emocionalidad y hacerse cargo por ahí de en qué lugar estoy y a dónde quiero ir, el tema es cómo hacerlo, más allá de la intención. Entonces, mi invitación es que el cómo hacerlo es trayendo a la conciencia siempre la responsabilidad social que involucra cada acto lingüístico que forma parte de la rueda del lenguaje. Entonces, ¿cómo hacerlo? Tenemos un juicio de facticidad, un juicio de disolución. La responsabilidad social es volverlo contributivo. Claro. Porque simplemente es un juicio, ¿sí? La responsabilidad social de una promesa es actuar consecuentemente. La responsabilidad social de hacer un pedido es establecer condiciones, de establecer un tiempo, bueno, todo lo que involucra la responsabilidad social de cada uno de los actos lingüísticos, ¿no? Más que nada para ayudar al cómo. O sea, ¿cómo hacemos un cambio de observador? ¿Cómo vamos a la gestión de una emoción? ¿Cómo vamos a la gestión de elegir cuál va a ser la comunicación más generativa o qué es lo más funcional, qué me da más rentabilidad práctica para poder relacionarme conmigo mismo y con el resto? Excelente, excelente. Bueno, Pamela, te tiramos esto de la responsabilidad social y todo el apañadito. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo escuchás? ¿Cómo lo sentís? Bueno, esto de que traía Tamara y Lore, ¿no? El compromiso social de nuestra manera de conversar, la manera de relacionarnos con el otro, e inclusive con nosotros mismos, vamos, radica en el compromiso que yo tengo en la relación con el otro, o conmigo misma inclusive. ¿Sí? Poder distinguir si para mí es importante lo que estoy diciendo, o estoy pensando en que es mucho más importante la relación, por ende la conversación que voy a tener con un otro, ¿no? Eso me
a eso me invita pensar en el compromiso social de mi forma de conversar. También pensando en que atrás de todo lo que yo digo, ¿sí?, hay una intención, consciente o inconsciente, ¿sí? Esta frase que nosotros utilizamos siempre, que es el lenguaje no es inocente, ¿sí? Poder tratar de hacer el ejercicio de traer a la conciencia ¿para qué digo lo que digo? ¿Esto me va a poner en un lugar de poder personal, o un lugar de poder, por decirlo de alguna manera, tradicional, ¿no? Voy a ser más que vos en esta relación. Es decir, cuidando las formas, como decía Tamara, en la utilización de estos actos lingüísticos que nos aporta la ontología, ¿no?, que nos pone luz en nuestra manera de conversar. Bueno, me parece que todo lo que hemos escuchado acá tiene una grandiosidad y una amplitud muy grande. O sea, por ahí las conversaciones que proponen intervención creativa con diferentes temas es justamente para sacar este hilito que tenemos ahí suelto y ver de qué otra cosa podemos hacer. O sea, hoy en día ya podemos saber que no es más el mensaje lo que más importa, y sí la relación con aquel que la va a recibir. Entonces las palabras y el lenguaje que utilizamos, mezclado con una posibilidad de apertura en la escucha, nos permite reasignar, dar nuevos significados para todo lo que venimos haciendo en este momento, con esta característica tan particular que estamos todos viviendo. Entonces, reactivamos a través de acción, de buscar una forma mejor de posicionarme como protagonista, empoderado de mis emociones, gestionándolas desde el transitar por ellas y no tener que controlarlas o presumir hacerlo, y llevar a una posibilidad de un destino distinto de una conversación. Entonces el lenguaje nos va a dar todo este viaje, que fue lo que hablamos en la anterior conversación, sobre el baile de la facilidad cuando vos estableces una conversación con otro. Intervención creativa tiene las redes que están abiertas, y estos videos siempre son publicados en las redes para que lo puedan escuchar, para que lo puedan aportar sus opiniones, que nos interesa mucho, nos gusta mucho. Tamara es la primera vez que participa, esperamos poder tenerlas en otras oportunidades también. Como habíamos dicho una primera vez, para aquel que no nos escuchó antes, nosotros somos todos coaches ontológicos profesionales, y nos parece que es una excelente oportunidad charlar sobre las diferentes alternativas de la nueva comunicación. Entonces siempre vamos eligiendo un tema distinto, y nos gusta mucho que todos puedan participar. Así que quedamos para la próxima semana y nos veremos nuevamente en este horario. Chicas, ¿ustedes quieren despedirse? ¿Quieren decir alguna cosa? Abran el micrófono y por favor. ¿Solo chau? ¿Solo chau? ¿Lorena? Yo agradecer el espacio y bueno, espero estar la próxima también. Muchas gracias. Gracias, Tamara. ¿Lore? No, sí, agradecer también y bueno, invitarlos a pensar qué lenguaje vamos a utilizar, ¿no?, en ese encuentro con el otro. ¿Estamos? ¿Sí? Hasta la próxima, un beso para todas. Un beso para todas, un beso enorme. Muchas gracias, querida. Chao, chao. Chao, chao.